Hola, hoy vamos a hablar de los signos y la vida. Vamos a hablar del objeto de la semiótica, que es la semiosis. Eso que nos hermana a todos los seres vivos. Eh, Eso que viene, digamos, incorporado en la vida misma y lo que nos permite poder desarrollarnos, ¿sí? Como especies. Eh, La semiosis es el objeto de la semiótica y tiene una característica muy especial, y es precisamente que, a diferencia de las ciencias que siempre están observando fenómenos, generalmente fenómenos físicos, generalmente, porque también hay otras naturalezas de fenómenos que no tiene que ser una reacción química, una reacción física, eh, siempre están analizando fenómenos. La diferencia con la semiosis es que aquí, la diferencia con la semiótica es que lo que se observa es precisamente al observador. El observador es ese elemento de interés. Entonces, ¿qué observa? ¿Qué es lo que pasa en la mente de ese intérprete? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando desarrolla un proceso de inferencia? ¿Qué pasa cuando se percata de un signo y actúa? Eh, bueno, el proceso semiótico es algo que tiene que ver en el ser humano con la capacidad perceptiva y con la capacidad cognitiva. No solamente basta percibir, sino que eso que se percibe se incorpore en el aparato cognitivo y nos permita desarrollar una inferencia. Lo primero es esa relación que establecemos con el entorno, porque precisamente la semiosis es la que nos va a permitir adaptarnos a ese entorno. Y es que, gracias a que tenemos órganos de los sentidos, eso nos permite establecer una relación, una sintonía con el espacio. ¿Qué nos lleva a eso? A establecer una relación corpórea. No estoy hablando de un cuerpo y otro, estoy hablando de algo que se junta con lo otro. ¿Qué significa? Que nosotros, por ejemplo, no podemos vivir sin respirar, pero también el ambiente necesita vivir de uno. Entonces eso es algo coextensivo con el ambiente, y por eso se establece una relación corpórea. ¿A través de qué? De los órganos sensibles. La visión, el olfato, el gusto, el tacto, que nos permite percatarnos de cambios de clima, que nos permite percatarnos de algo que se está transformando, de una señal de humo, de un ruido que está por fuera del orden que nos lleva a estar tranquilo, y de pronto ocurre algo, entonces nos ponemos alerta. ¿Sí? Gracias a la semiosis, todas las especies, los animalitos, eh, pueden lograr luchar y protegerse, ¿no? Es a través de la semiosis que un animal se da cuenta de que existe una amenaza y se esconde, o se camufla, ¿sí? O adquiere, exacto, una apariencia distinta, haciendo creer que es un animal más grande y asusta a quien lo va a agredir. Pero también se percata dónde está el alimento, también se percata dónde puede estacionarse para desarrollarse con su cría. En fin, es el estar en contacto con el entorno, pero también es el estar en contacto con nosotros mismos, porque si bien nosotros necesitamos la semiosis para percatarnos de también los cambios que nos ocurren. O sea, no solamente es un percatarse del entorno, sino también de percatarse de uno mismo. Pero la diferencia que hay entre el ser humano y otras especies sensibles es que el ser humano es consciente de eso, y las otras especies simplemente son seres que reciben un estímulo y reaccionan. En nuestro caso tenemos la capacidad del lenguaje, y entonces ya hay todo un pensamiento que media todas esas relaciones. Bueno, el otro elemento central es el signo, el elemento central de la semiosis, pero este no puede existir sin otros elementos que operan. Bueno, ese signo, ¿qué significa? Es algo que está por algo, para alguien, en algún aspecto o circunstancia. Cuando uno dice algo que está por algo, significa que ese signo establece una relación de mediación.
ese signo no se muestra a sí mismo, ese signo no necesita que nosotros pensemos sobre él, sino que ese signo, que puede ser un símbolo, puede ser una señal, puede ser alguna forma de iconicidad que va a reemplazar a algo. Bueno, ese signo es el que va a permitir que nosotros desarrollemos un proceso de inferencia. Un olor a algo, ¿sí?, nos puede poner alerta de que algo se está quemando. Entonces, ese olor no es lo que se está quemando, ese olor es la señal que nos da de que está ocurriendo algo. Ese algo que inferimos es precisamente lo que vamos a llamar objeto. Entonces, se habla de que la semiosis es una triada. Está el signo, está un intérprete, porque tiene que haber un ser sensible que pueda percatarse de dicho signo, como lo dije hace un momento, y al percatarse, entonces logra inferir el objeto. A ver, vamos a hablar entonces, retomemos. El signo es algo que está por algo. Precisamente la vida cultural de nosotros está tejida por esos signos, ¿sí?, empezando por el nombre. El nombre es algo que nos reemplaza. El nombre es algo que le permite a la gente referirse a uno sin que uno esté ahí. Por ejemplo, los números de identificación nos permiten que estemos donde no estemos en ese sentido, ¿no? Estamos en un registro, estamos en un papel, pero a través de los signos. Sirve para identificarnos, para nombrarnos, para señalarnos. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Existe enseguida la necesidad semiótica de registrar su huella. Esa huella está en vez del bebé. ¿Y qué significa? Que hay un bebé en existencia. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, estamos reemplazados a través de una fotografía, a través de esa relación fetichista que tenemos con los seres humanos, cuando establecemos afecto, que les regalamos una pulsera, porque nos sentimos muy apegados al otro, entonces y nos vamos a distanciar, entonces esa pulsera queda en vez de esa persona que se fue. Es ese signo que nos permite establecer una conexión emocional. Por eso las fotografías de nuestros seres queridos, que ya no están, de alguna forma reemplazan a ese ser. Y la conexión que establecemos con ellos es lo que nos permite seguir pensando en ese que no está. Entonces, los signos son relaciones, los signos son la posibilidad de que primero nos constituyamos como seres, que desarrollemos sentido de la supervivencia, que, este, que establezcamos cooperación entre una especie y otra, y así, en fin. Bueno, para seguir hablando de los tres elementos que constituyen el signo, para que un signo sea signo, tenga las características como tal, tiene que haber un ser sensible, que es el que se va a percatar, y en el caso de los seres humanos vamos a hablar de un intérprete, es ese sujeto que tiene que tener un entrenamiento para establecer las relaciones entre signo y algo que infiere. Ese intérprete puede estar, puede, digamos, tener una relación familiar con aquello que interpreta de una manera cotidiana, ¿sí?, de una manera espontánea, o de maneras mucho más elaboradas y más específicas. Por ejemplo, en el caso de un médico tiene que ir a aprender todas sus disciplinas, tiene que aprender todos los conocimientos para cuando vaya un paciente y le manifieste todos los signos, ya sea a través de su relato o a través de una muestra directa, entonces este médico, que es el intérprete, podrá establecer una relación entre signo y lo que él aprendió a relacionar como enfermedad. Entonces, ahí aparece una pequeña ecuación, es si P, entonces Q. Si aparece un brote en tu piel, si aparece un enrojecimiento en tus mejillas,
si aparece un tipo de estornudos que son peligrosos en esta época, entonces los vamos a relacionar a una enfermedad. Es en el momento que nosotros relacionemos la enfermedad, que lo tengamos aquí inferido, en ese momento ocurre el proceso semiótico. Es que lo especial que tiene la semiótica es su objeto, que mientras las ciencias tengan un objeto de observación, en la semiótica lo que se observa es al observador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la ciencia no le interesa si llueve, si hay una reacción química, sino que a la semiótica le interesa ver qué es lo que pasa con la mente de ese intérprete cuando se percata de un signo y llega a inferir algo, que es el otro elemento que se llama el objeto. Entonces tenemos el intérprete, que es un ser que se desarrolla en una cultura, que aprende unos conocimientos y aprende a establecer unas relaciones entre un signo y algo inferido, que es precisamente ese objeto. Dicho objeto está dividido en dos elementos. El objeto puede ser inmediato o puede ser dinámico. ¿Cuál es el objeto inmediato? Es eso que ocurre en la mente del intérprete, el inferido. Que si nosotros escuchamos un ruido, inferimos que un vaso se cayó y que alguien lo dejó caer, por lo tanto alguien está en la cocina. Todo ese pensamiento, todo ese recorrido de inferencia es el objeto inmediato. ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos a percatar si en realidad ocurrió en la cocina y resulta que no fue ahí, fue otra cosa totalmente distinta, entonces ahí es donde se da una relación con el objeto dinámico. El objeto dinámico ocurre precisamente en las acciones dinámicas, en las acciones donde, por ejemplo, hay fuerza bruta, donde algo se cae, eh, si, eh, si hay un cuerpo que está en movimiento, ¿sí? Cualquier fenómeno. Si uno observa algo, la relación de la visión y eso que observa, en fin. Para explicarme mejor, voy a decir un ejemplito que siempre digo que es el más sencillo. Cuando nosotros nos percatamos que en pleno día de Cartagena, donde el sol sale deslumbrante, resulta que cambia la intensidad y comienza a haber un oscurecimiento a la una, entonces inmediatamente comenzamos a inferir que va a llover. La inferencia de lluvia es el objeto inmediato y si llueve en el mundo dinámico, entonces ese es el objeto dinámico. ¿Qué pasa ahí? Que hubo una relación directa, hubo una concordancia entre objeto inmediato y el objeto dinámico. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no siempre el objeto inmediato coincide con el objeto dinámico. ¿Por qué? Porque como la semiótica es un proceso de percepción anticipativa muchas veces, porque también puede ocurrir que nosotros inferamos sobre el pasado, pero generalmente es anticipativa y inferimos sobre lo que va a suceder. ¿Y qué pasa? Que bueno, que no podemos decir que la semiosis ocurre cuando llueve, sino que la semiosis finaliza cuando se llega a la conclusión de que puede llover, porque todo ocurre acá. Y que eso que ocurre acá puede tener una relación con lo que ocurre en el mundo dinámico. Por eso se hacen las dos diferencias de dicho objeto. Bueno, entonces pensemos en ejemplos de signos para poder ubicar bien el intérprete, el signo y el objeto. Entonces pensemos en, por ejemplo, un meteorólogo que necesita información especializada para entender la velocidad del viento, para establecer las transformaciones del clima, para establecer los signos que él como profesional tiene que distinguir. Entonces, para eso él aprende una serie de lenguajes y una serie de conocimientos que le permite establecer entre signos y lo que va a ocurrir.
También podemos pensar, hay ejemplos que están muy relacionados con la semiosis y tiene que ver con los médicos o investigadores forenses, que no es que averigüen verdad, es que lo que son es especialistas en signos, en un tipo de signos específicos. ¿Qué hace este sujeto como intérprete? Establece unas relaciones. Entonces, cuando tiene una víctima, ¿sí?, que va a determinar cuál fue la muerte de la víctima, puede tener diferentes signos y por eso lo analiza, ¿no? Normalmente miran la temperatura de un órgano y se dan cuenta que si tiene tal temperatura significa aquí, pueden determinar a qué hora murió, ¿sí? Entonces pueden inferir, por ejemplo, si la víctima tiene eh, partículas de piel en sus uñas, significa que estuvo luchando para no ser asesinada. Disculpen los ejemplos tan trágicos. O si tiene una herida en la espalda, fue atacada sin percatarse. O sea, hay una serie de señales que este médico forense va a establecer para poder inferir sobre las posibles causas de la muerte. Cuando nosotros estamos leyendo literatura, por ejemplo, literatura policíaca, detectivesca, que es una literatura que está muy marcada por el misterio, el autor de dicha obra va a poner unos signos ahí que nos van a poner en marcha la lógica. Entonces, va a camuflar precisamente lo que no quiere que veamos, porque él nos quiere engañar y nos engaña a través de los signos, porque los signos también engañan. No siempre inferimos verdades, inferimos desde la lógica. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a rastrear los signos que están dados en el relato y comenzamos a hacer inferencias. Significa que cuando lleguemos al final ya hemos hecho muchas inferencias y muchas veces la reacción estética está en el asombro cuando llegamos a las conclusiones y nos percatamos que nada de lo que inferimos fueron ciertos. Es porque hay unos signos intencionales para desviarnos la lógica. Generalmente son signos obvios y aquellos signos que están camuflados son los que después, cuando nos aclaran la situación, nos damos cuenta que claro, que era real, pero que no era obvio. Así sucesivamente. La vida cotidiana de nosotros está llena de signos, por supuesto. Este, Cuando nosotros estamos en nuestra casa, muchas veces queremos percatarnos de signos que tengan que ver con la comida, percibimos un olor de esa comida que tanto nos gusta, entonces inferimos que cuando lleguemos a la mesa la vamos a encontrar. ¿Qué pasa con el objeto dinámico inmediato? Puede ser que cuando llegues a la mesa te encuentres con algo que no te gusta y que ese olor fue del vecino. Eso inferido, desafortunadamente, lleva a que no corresponde entre el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto dinámico está ocurriendo en la casa del vecino, desafortunadamente para ti. Cuando vamos a una fiesta, cuando, o sea, todo, por ejemplo, la relación de conquista que se establece o de conexión, o se habla de conexión con otra persona, está dada es precisamente a través de esos procesos semióticos. Las relaciones emocionales, amorosas, sentimentales, se alimentan de una semiosis. La comunicación de hoy está completamente cargada de semiosis y hay todos unos estímulos y hay todas unas, nosotros como seres ya intérpretes vinculados a la tecnología y al lenguaje, a estos lenguajes mediáticos, estamos muy pendientes por ejemplo, a una serie de símbolos como son los emoticones y tenemos ya un entrenamiento para entenderlos. Un ejemplo especial es el tema de las dos rayitas azules en WhatsApp, ¿sí?, que nos puede llevar a la depresión total. Cuando nosotros mandamos un mensaje, esperamos una respuesta activa y resulta que fueron leídos, pero no hubo
está escribiendo, fulanito de tal está mandando un audio, entonces inferimos que la persona no quiere nada con nosotros. Pero, les digo, ojalá haya una correspondencia entre el objeto, no haya una correspondencia entre el objeto inmediato y el objeto dinámico, que resulte que la persona está ocupada, entonces no pudo contestar y luego te aparece un signo de un punto y tú revisas y aparece pues lo que estabas esperando. Ya comienza a ver la correspondencia de otro objeto inmediato, dinámico inmediato. Bueno, entonces así transcurre la vida de los signos. La semiosis es la que nos envuelve en los procesos de comunicación. Eh, es importante entender que todo fenómeno de la comunicación incluye semiosis y que los lenguajes precisamente van a propiciar esa relación comunicativa es precisamente a través de los signos. Eh, bueno, ¿qué más podría decirles? Entonces, si no existe uno de los tres elementos en esta triada, no podría haber signo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un intérprete que se percate del signo y desarrolle una inferencia, lo cual es el objeto. Bueno, muchísimas gracias.